Buenos días o tardes o cuando estés escuchando esta grabación. Y bueno, hoy ha sido un día, ayer fue un día histórico para dos naciones, para nuestro México y para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, pues es claro que la voluntad de Dios se cumple, independientemente de de nuestros pensamientos o nuestros votos o lo que nosotros anhelemos. Y lo que debemos anhelar siempre es que tu voluntad buena, agradable y perfecta se cumpla. Y precisamente decíamos, ¿verdad? El día de ayer, pues fue un día en México en que los mexicanos, ¿verdad? Lloramos la muerte real es decir, la muerte de lo que es la justicia en México. Sin embargo, como comentábamos, hace mucho que no había justicia en México. Y yo creo que eso, la justicia humana, Dios nos muestra que la justicia humana es tan fallida, ¿verdad? Y sabíamos ya desde hace tiempo. Sin embargo, pues sí, como nación, ¿verdad? Estamos ahorita, hemos abolido aún legalmente, aunque no se cumpliera, pero legalmente ya el establecido, ¿verdad? Que pues está un poder eh, que se cree Dios, porque esas las dictaduras y todo esto son poderes que se creen que son Dios, que son los que van a repartir la bendición de la tierra, los alimentos, de todo, cuando sabemos que hay un Dios perfecto y poderoso y Él es por sobre todas las naciones y por sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Dios nos ha dado el poder de plantar y desarraigar. Él nos ha dado el dominio. Yo te daré las naciones de la tierra. Ese es lo que nosotros como pueblo del Señor, eso es lo que tenemos que hacer. Y Dios nos llama a hacer justicia, no la justicia humana, la justicia divina, la justicia de Él, y Él nos respalda. Y sobre todo en este tiempo, hacer misericordia, porque cada vez que veamos una injusticia, nosotros tenemos que extender nuestra mano en misericordia, porque eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Cuando vino el juicio y la justicia, Él extendió su mano en misericordia. Si no, tú y yo ya no estuviéramos aquí. De cuántas cosas el Señor nos ha librado cuando hemos andado en valle de sombra de muerte, cuando hemos estado contra la pared, cuando hemos visto en nuestras vidas propias, hemos sufrido injusticia tras injusticia. Y sin embargo, estamos aquí, alabando y glorificando el nombre del Señor, porque si estamos aquí es por su gracia y por su favor. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Padre, te damos por tanta bendición, por la bendición de la vida, porque también sabemos que en nuestro país vecino ha prevalecido la vida y la familia. Y por una razón que tú tienes muy poderosa, Señor. Así que te damos gracias por cada situación por la que pasamos, porque sabemos que es para que tú muestres tu poder, tu gracia, tu favor y tu misericordia aún en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que todo lo mejor está por venir a los que aman a Dios. Amén. Y, Señor, tú dices que los que te amamos, te obedecemos, Padre. Así que ponemos este tiempo en tus preciosas y poderosas manos, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón. No es nuestra voluntad, sino la tuya. Esa es la voluntad, Señor, que anhelamos, como siempre tú has puesto en el corazón del hombre, agradar al Padre desde niño, desde bebé, agradar al Padre. Gracias por nuestras familias. Las ponemos delante de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ahora vamos a ver en el capítulo
eh, de 4 de Génesis, ¿verdad? Todavía estamos en Génesis, ya hicimos un repaso, ¿verdad? De todo esto y aquí ya vamos en la segunda hoja, vamos a abrir, este es el libro que estamos viendo, Panorama de la Biblia, independientemente de que lleves este curso o no lo lleves, yo te conmino a que lo compres y puedas tenerlo, porque te ubica y te da el sentido de todo lo que es la Biblia, de la historia de amor y de redención. Aquí viene la redención del Señor, el rescate del pueblo, de nosotros, de cada uno de nosotros, de la maldad en la que estamos ahorita. Pues sí, porque como sabemos, ¿verdad? Le entregamos a Satanás el derecho a nuestra herencia. Pero ahora que estamos en el Señor, la hemos arrebatado, porque Satanás no podrá con nuestra herencia. La declaramos para el Señor, santa y poderosa en el Señor. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Aquí dice la senda de la simiente. ¿Por qué? Porque ya vimos en la clase pasada que cuando viene el juicio de Dios, Dios es un Dios justo siempre, viene también la misericordia y entonces le da una promesa a Eva, ¿sí? ¿Y cuál es esa promesa? Que de su simiente, de la simiente de la mujer, vendrá el que aplastará la cabeza de Satanás, ¿verdad? Del enemigo de nosotros. ¿Por qué es nuestro enemigo? Porque portamos nosotros la imagen de Dios, ¿sí? Entonces, como Él no puede contra Dios, pues obviamente nosotros se viene contra nosotros. Entonces, fíjense, ya tenemos, bueno, ya aquí está el pecado, la caída, y entonces son expulsados del paraíso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos estar en el paraíso, hay reglas, ¿sí? Tenemos, obviamente, para estar delante de un Dios santo y puro, necesitamos ser santos y puros, ¿sí? Sin santidad nadie verá a Dios. Eso es lo que nos dice. Ahora, porque ya somos declarados santos a pesar de que estamos en el mundo con esta carne cayendo, porque constantemente estamos cayendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos declarados santos? Porque acuérdense que Dios está fuera del tiempo y Él ya vio nuestro futuro cuando nosotros vamos a estar en su presencia con Él allá. Entonces, eso es lo que declara el Señor, ¿sí? Que lo que ya está hecho por nuestra fe. ¿Por qué? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Nosotros esperamos la presencia de Dios. Siempre vamos a estar con Él, ¿sí? Y esa es nuestra fe, esa esperanza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ahorita no vemos, ¿sí? Pero que ya está hecho en la dimensión en que Dios está. Bueno, entonces vamos a ver, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que entonces dice, eh, ya tenemos la caída, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vamos a ver, el hombre ya estamos fuera del paraíso. Ya ahora sí es otro tiempo, ya es otra dimensión, ¿sí? Lo que antes en el paraíso no había tiempo, siempre estaba, dice la palabra de Dios, que él se paseaba allí en el paraíso junto con Adán y con Eva, ¿sí? Y eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a pasar en un tiempo cuando nosotros nos reunamos con él. Dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Caín entonces es el primogénito. ¿Por qué es importante saber esto? Porque siempre los primogénitos tienen ciertos privilegios, ¿sí? Y lo hemos visto a través de las leyes de, del Señor. Y fíjense una cosa, ¿qué dice el primogénito? ¿Qué dice Dios acerca del primogénito?
que el primogénito va a ser para él. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las reglas que les dio las leyes en Levítico a los judíos, decía, el primogénito me lo vas a instruir, me lo vas a dar a mí. ¿Qué tenían que hacer los niños judíos? Y sobre todo el primogénito, aprenderse que la Torá. ¿Por qué? Porque ahí venían todas las leyes para que la familia fuera próspera, para que si había alguna situación en la familia, por ejemplo, ellos heredaban doble, los primogénitos heredaban doble, digamos que había 3 hijos, ¿sí? Entonces, a la hora de la herencia, no se dividía en 3 partes. ¿En cuánto se dividía? En 4 partes. Y el primogénito iba a recibir doble porción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el primogénito recibía doble porción? Tú me puedes decir, ay, pues es que francamente eso no es nada justo, ¿verdad? Sí, pero el primogénito, si leemos todo lo que tenía que hacer el primogénito, era cuidar de la familia. Cuando había una mujer que se quedaba sola, cuando había a alguien de la familia que le iba mal, ¿qué es lo que tenía que hacer el primogénito? Tenía que sostenerla, sustentarla, tenía que levantar a ese miembro de la familia. Y esas cosas, por ejemplo, en los judíos ortodoxos, por eso decimos, por eso son tan prósperos, porque ellos se prestan entre sí sin intereses, se ayudan entre sí, y lo único que están haciendo es siguiendo las leyes de la Torah. Por eso el primogénito tenía que saberse de pe a pa la ley, ¿sí? Todo lo que era la ley. ¿Por qué? Porque a la hora de defender a su familia tenía que saber en los juzgados, ¿verdad? Ellos tenían, bueno, ahorita nosotros tenemos los juzgados y todo eso, ellos se sentaban, los hombres sabios, ¿verdad? Dice, a las puertas de la ciudad a hacer justicia. La gente venía con ellos y ellos tenían que hacer justicia, eran los jueces, pero para eso obviamente habían tenido un gran entrenamiento. Entonces, fíjense la responsabilidad que tenía Caín ante Dios, porque era el primogénito. ¿Y qué dijo Eva cuando recibe, fíjense, cuando recibe la bendición de Dios de Caín? Dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque Caín fue sobre el cual reposó la promesa del Mesías, del Mesías. ¿Sí me explico? O sea, era el primogénito de Adán y Eva, en el que se iba a cumplir lo de la simiente de la mujer, aplastará a Satanás. Entonces, era un privilegio, era algo tremendo, ¿sí? Lo que recaía sobre Caín, esa responsabilidad, esa bendición, porque dice la palabra de Dios que todo lo que hacía Dios y lo bendijo Dios. ¿Se recuerdan que cuando vimos los primeros días bueno, días, acuérdense, en aquel entonces la palabra es yom, es periodos, no quiere decir días de 24 horas, todavía no estaban y empezó a girar después la tierra, ¿verdad? Cuando Dios coloca la tierra y empieza el día y la noche. Pero en la creación, en la palabra yom no es día, es un periodo de tiempo que no conocemos cuánto es. Cuando la gente te diga, ay, ¿a poco crees que ya lo dijimos, verdad? En un día hizo esto y lo otro. Son periodos de tiempo, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice el original. Entonces vemos lo que era Caín para Eva y para Adán. Era el cumplimiento de la promesa. Dice, fíjense, y después
dio a luz a Abel, su hermano, ¿sí? Y luego viene algo, una historia muy escueta acerca de Caín y Abel. ¿Por qué tenemos guerras? ¿Por qué tenemos todo lo que estamos viviendo? Más de 100, nunca habíamos tenido esta cantidad de asesinatos en nuestra nación. Ya rebasamos los 100 asesinatos por día. ¿Cuántos creen ustedes que son denunciados? ¿Cuántos llegan a juicio y cuántos son justificados? ¿Cuántos? Ninguno. Imagínense. Bueno, pues Caín, fíjense dónde empieza todo. Dice, después, y Abel, o sea, el segundo, fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra, ¿sí? Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. ¿Quién les dijo que trajeran ofrendas? ¿Quién les dijo que trajeran? Porque es muy específico. Fíjense, la cuestión de traer ofrendas al Señor. Obviamente, Adán y Eva sabían y habían instruido a sus hijos. Les habían dicho, no es porque, ay, se les ocurrió a Caín y a Abel. Claro que no. Es porque tenían una instrucción de Dios de llevar ofrendas a Él. Pero vamos a ver la diferencia. Y fíjense lo que pasa, ¿sí? Sin embargo, dice, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué? Porque uno era más santo que otro, porque uno era, como que siempre oímos Caín y se nos imaginamos un hombre duro, un hombre malo, ¿sí? Agresivo, exactamente. Y Abel, así como que, ay, el buenazo de la familia, ¿sí? Siempre hay un buenazo y siempre hay uno que es medio tremendo, la oveja negra, como dicen, ¿verdad? De la familia. Pero aquí no nos dice nada de eso, no nos dice absolutamente nada de su carácter, simplemente que la ofrenda era la única diferencia que vemos entre Caín y Abel es que era la ofrenda que trajeron al Señor. ¿Sí? Fíjense. Ahora, dice el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Entonces, aquí en la ofrenda, ¿cuál es la diferencia de la ofrenda? Cuando se recuerdan cuando Adán y Eva salen del paraíso, bueno, es decir, cuando se dan cuenta y pecan ellos estaban, dice bueno, la traducción dice desnudos, pero dice que estaban en plenitud, la original es en plenitud, ¿sí? En plenitud delante del Señor, ¿sí? Sin embargo, cuando pecan, entra algo muy importante. ¿Qué entra? La vergüenza. La vergüenza. El pecado viene ligado íntimamente con la vergüenza. ¿Y qué pasa cuando entra la vergüenza? ¿Qué hacemos inmediatamente? Nos escondemos. Nos escondemos de Dios como si pudiéramos escondernos de Dios, ¿sí? Nos hacemos chiquitos y nos vamos detrás de una piedra o nos vamos y nos encerramos a nuestra casa. ¿Por qué? Porque la vergüenza trae separación de Dios. Inmediatamente hizo el hombre cubrir, huir de la presencia de Dios. No podemos, ¿sí? ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Lo primero que hicieron fue ¿qué? Se escondieron. ¿Con qué se cubrieron? Con hojas de higuera. Con hojas de higuera, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ellos tratan de cubrir su pecado con unas hojas de higuera. ¿Pudieron cubrir su pecado? No.
¿Pudieron esconderse de Dios? No. ¿Qué fue lo que Dios hizo para poder que no murieran? Ahora, murieron espiritualmente. Y aquí acuérdense de esto, porque muchas veces decimos, el primer asesinato fue el de Caín y Abel, ¿sí? Bueno, para los que no saben el resto de la historia, bueno, sabemos que después hay un asesinato, Caín asesina a Abel. Pero ahorita estamos en esta etapa, estamos viendo cómo Caín usa el fruto de la tierra, ¿verdad? Él usa el fruto de la tierra para ofrendar a Dios. Pero Abel, ¿qué hace? Ofrece un sacrificio, sí. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios cuando pecaron Adán y Eva? ¿Qué les dijo? Eso que ustedes tratan de ponerse para cubrir su pecado, no cubre su pecado. Ustedes, hagan lo que hagan, no pueden cubrir su pecado. Y Dios lo que hizo fue sacrificar un animal, ¿sí? Porque dice que sacrificó, no dice que sacrificó un animal, eso se sobreentiende, porque dice que los cubrió con pieles de un animal. Para cubrirlo con la piel de un animal tuvo que haber un sacrificio, ¿verdad? Entonces, ¿qué les estuvo diciendo? ¿Qué les dijo ahí a Adán y a Eva? Ellos lo entendieron perfectamente bien, porque hicieron lo mismo que Caín trató de hacer, agradarlo con mi fruto. Yo voy a a darte lo que yo creo y lo que yo quiero, fruto de mis manos, ¿sí? Y sin embargo, lo que Abel hizo fue lo que agradó a Dios. Ahora, obviamente, ya sabía Abel cómo, y Caín también, lo que agradaba a Dios, pues lo había hecho con sus propios padres. Y sus padres fueron los que les enseñaron que tenían que llevar ofrendas al Señor. Entonces, fíjense, Dios sacrifica este animal, hay derramamiento de sangre y los cubre con ese cordero, ese animal inocente completamente que tuvo que ser sacrificado para cubrir el pecado de Adán y Eva. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Porque Dios nos da exactamente cómo debemos acercarnos a Él. ¿Por qué es importante esto? Porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y dice la palabra de Dios que nuestro sacrificio es alabanzas al Señor. Ya no estamos sacrificando como antes los animales y el derramamiento de sangre, porque ya vino Jesús y ya eso se acabó. Ya no hay más sacerdotes, ya no hay más sacrificios. Ahora tenemos un sumo sacerdote que telestai, consumado es, dijo el Señor, cuando derramó su sangre. Ya no hay derramamiento de sangre. Pero Dios es muy específico de cómo tenemos que acercarnos a Él, porque Él habita en medio de lo que para Él es santo y puro. Y para acercarnos a Él tenía que ser bajo ese sacrificio. Entonces, ¿por qué le agradó a Abel? Porque Abel podía estar en comunión, Abel con Dios, pero Caín no podía estar en comunión. Sí. Entonces, fíjense, pero ¿qué hace Dios? ¿Qué le dice Dios a Caín? Fíjense, dice, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios no podía tener comunión con Caín. Sí. Ahora, dice, Caín se enojó mucho y su semblante se demudó.
¿Y por qué? Dios le había dicho. Él sabía cómo tenía que acercarse a Dios. Ahora, quiero que digamos, Dios no cambia nunca, siempre es el mismo. Y fíjense lo que dice, voy a hacer notar aquí, dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos, o sea, era el primogénito. Él sabía, podía haber traído a cualquiera de sus ovejas, ¿sí? De sus animalitos, pero trajo el primogénito. Había recibido instrucción ¿Pero de de él, quién? Sí, pero de eso, Adán y Eva. el Dios su primogénito ya. Así es. Ok, ¿De sí quién? entiendo De eso. Adán y Eva. ¿Ustedes creen que Adán y Eva no entendieron que Dios los cubrió con sangre, les quitó las hojas y les dijo? ¿Por qué? Porque había comunicación, porque Dios no los mató, ¿sí? Y sino que había una promesa para ellos. Y entonces, por eso les digo aquí que no dice, y entonces Dios les dijo, oigan, tienen que traerme esto y esto y esto y esto. Ya lo da por entendido y lo da por hecho, ¿sí? Porque fíjense una cosa, dice aquí, del primogénito, ¿cómo sabía? Porque Adán y Eva les habían instruido, porque Dios le había instruido, ¿sí? ¿Cómo sabían que existía Dios? Porque Dios se manifestó a ellos. ¿Cómo quién les pidió la ofrenda? Dios les pidió la ofrenda, ¿sí? No, ya no estaban en el Edén. No, 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 no. Cuando los cubre, acuérdate que ellos se esconden de Dios, viene Dios y les dice a Adán y Eva, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué pasó, Adán? Y entonces les da el juicio y aquí viene en la Biblia, ¿verdad? Dice entonces el Señor, para empezar, los saca del paraíso y pone unos querubines que están guardando la puerta. ¿Para qué? Sí, para guardar el paraíso. ¿Para qué? Para que podamos regresar a Él, para que ese paraíso no sea contaminado con Satanás, ¿sí? Para que Satanás no pueda entrar al paraíso. Entonces los cubrió con la piel del cordero ya afuera del paraíso. Claro, cuando dice que los expulsa del paraíso, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo ya era lo que les decía, ya no están en el paraíso, ya están afuera. Por eso tienen que dar ofrendas y sacrificios. Pero sabemos de dónde salió esa. Sí, claro, porque sí, Dios pobló toda la tierra, pero reservó un lugar especial que era el paraíso, donde no había maldad, donde no había nada, o sea, donde Satanás, sí, no reinaba, pero entra Satanás y entonces aquí Adán y Eva le dan el poder a Satanás, pero entonces echa fuera, ¿sí? A Adán y a Eva, porque ese paraíso es guardado para que nosotros entremos al final de los días. Por eso puso esos querubines. Y el animal era puro. El animal, sí, el animal estaba ya afuera, ¿sí? Entonces, desde entonces, Dios les está diciendo, la paga del pecado es muerte y es por derramamiento de sangre. Entiéndanlo bien. ¿Por qué la gente ahorita, hay tanta gente? Ah, sí, Jesús, sí, Jesús, sí, pero tengo aquí, y yo le pido a Juan y a Pedro y a este y a mi abuelita que está allá y que no entienden, no entienden el sacrificio del Hijo mismo, de Dios derramando su sangre. ¿Por qué no lo entienden? Por lo mismo que Caín no lo entendió. Porque yo quiero acercarme a Dios como yo quiero. Sí, él simplemente dijo, yo lo voy a hacer las cosas a mi manera. ¿Sí? ¿Recuerdan esa canción? Ay, yo la cantaba un chorro. A mi manera. Pues no, hasta que me di cuenta, las cosas no son a mi manera.
esa no es mi forma, no es con plantas, no es con lo que tienes. Así es, así es. Y lo que estamos diciendo es que Dios les quita las hojas y les pone eso. ¿Y qué hace con Caín? Escuchen lo que hace con Caín, exactamente lo mismo. Y le dice, Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Y todavía, ¿qué le dice Dios? A ver, Caín, a ver, Caín. No entiendo. Todavía no entiendes. Caín. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? O sea, todavía la misericordia, la paciencia de Dios, viendo él a su hermano que había hecho las cosas correctamente. Fíjense, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demodado tu semblante? Obviamente Dios sabía, ¿sí? Pero quería que él reconociera, que entrara en razón. Sí, y luego le da, ese es el juicio. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste? ¿Por qué desobedeciste? ¿Por qué no hiciste lo que yo te dije? Y bien, ese es el juicio de Dios, pero viene la misericordia y todavía le da la oportunidad. Y le dice, fíjense lo que le dice, si haces el bien, no serás aceptado. ¿Qué le está diciendo? Estás haciendo las cosas mal, pero piensa, recapacita, hazlo bien. Y entonces dice, yo te voy a aceptar si haces las cosas bien. Claro que sabía, claro. Dice, y todavía le dice Dios, ¿se acuerdan de las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio? Pueblo, pueblo, si haces esto, si me obedeces, voy a darte todo, vas a tener bendición, pero si no lo haces, vas a tener maldición en todo esto. Tú mismo traes la maldición a ti. Y luego, después de todo eso que nos dice Dios en Deuteronomio, que dice, por lo tanto, escoge, escoge la bendición. El corazón de Dios, escoge la bendición. Y eso le está diciendo aquí a Caín, le dice, ¿por qué estás enojado? Si haces el bien, claro que te voy a aceptar. No serás aceptado. Me conoces. Había una relación entre él y no, porque le está preguntando, ¿qué no me conoces? No serás aceptado. Dice, pero si no haces el bien, y ahí viene la advertencia, no, yo no te estoy condenando. ¿Qué le está diciendo? El pecado, el que nos condena es el pecado. Dice, si no haces el bien, el pecado, y le da la advertencia, yace a la puerta. Fíjense, el pecado no te puede tomar. El pecado está a la puerta, ¿sí? Y aquí me acordé de, estamos mandando unas meditaciones que se llama Roca o algo así con K, ¿verdad? Y en una de esas veces, pues estaba, no sé dónde, y me puse a escucharlas, porque casi nunca tengo tiempo de eso, pero, y me impresionó, porque dice, el pasaje ese donde dice que Jesús está a la puerta y llama, ¿verdad? Y entonces que viene alguien así extraño y dice, noté que la puerta no tiene perilla. La puerta está tocando Jesús, pero no tiene perilla. Y entonces la conclusión es, no tiene perilla. Solamente la perilla es por el lado de adentro. La puerta solamente se abre por dentro, no se puede abrir por fuera. Eso es lo que está diciéndole. El pecado está a la puerta. El pecado no puede entrar, a menos que tú le abras. Lo mismo que Jesús. Y lo mismo que Jesús. El pecado está a la puerta. Yo estoy, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, sí, y abre la puerta, yo entraré, pero el que oye la voz y abre la puerta, yo entraré en él
y cenaré con él y estaré con ¿sí? Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí Dios. Es tan importante esto. Dice, el pecado yace ahí está. Es más, yo me imagino así como el pecado, porque dice, yace, es como que está acostado ahí está, esperando nomás que le abras una puerta, una rendija para meterse. El pecado yace a la puerta. ¿Y qué? Y te codicia. ¿Qué dijo qué es la palabra que dice cuando habla del fruto? Que era ¿qué? Codicioso. Codiciable. ¿Sí? Lo que te pone Satanás siempre es codiciable. Te codicia. Y parece bueno siempre. Claro. No era un fruto podrido, maloliente, ¿verdad? Obviamente. Y te codicia. Pero aquí viene siempre, ¿qué dice la palabra de Dios? Él te da la solución, Él te da la salida. Pero tú debes dominarlo. ¿Qué había dicho Dios? ¿Y qué poder le había dicho, le había dado Dios al hombre cuando lo puso en la tierra? ¿Que la qué? Que la enseñoreara, que la dominara. Sí, nos había dado el poder de dominio que hemos hecho con nuestra nación. Pero tú debes dominarlo, sí. Y ahí estaba Caín, entre lo que Dios se lo puso. Dios se lo puso. Aquí está Caín. Claro que te acepto. Haz el bien y te acepto. Recapacita. Y le dio todos los pasos que tenía que hacer, todo. Y aparte, yo te he dado el dominio sobre el pecado. ¿Y qué hizo Caín? ¿Qué hizo? Dice, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Sí. El segundo asesinato, sí. Aún diciéndole, fíjense. Habiendo tenido la entrevista con Dios. Todo. Dios hablándole Dios, diciéndole, escucha, mira, abre los ojos, entiende, igual que nos habla ahorita, igual que siempre nos está hablando. ¿Y qué hacemos? Nuestra voluntad, como Caín. Y creemos que matando al otro, o sea, ¿qué estaba pensando Caín? ¿Qué estaba pensando Caín? ¿Qué piensa la gente cuando asesina? Que quitar una vida, o sea, ¿qué es lo que piensa la gente? No, hay algo que yo en mi mente no puedo concebir, no puedo descifrar el matar a una persona, ¿sí? Y no nada más, dice la palabra de Dios, muchas veces las herimos, las lastimamos, las matamos con el poder de nuestra lengua. Porque aquí tenemos el poder de la vida, de la vida. Y así mismo, fíjense, entonces Caín mata a Abel. Es el segundo asesinato, porque el primero fue Satanás. Acá, Adán y Eva no estaban diseñados para morir. Nosotros no estamos diseñados para morir. Por eso no importa, ¿verdad?, qué tanta fe tienes y qué tan preparado estás y todo, una muerte duele, porque no estamos diseñados para morir. Fuimos diseñados para vivir en un paraíso eternamente en la presencia de Dios. Ese es nuestro diseño. Y acuérdense de eso, porque el diseño viene de Dios. Hemos tratado de cambiar el diseño de
hasta ahorita lo que hemos leído, hemos tratado de cambiar el diseño de el hombre, de la mujer, del matrimonio, de los hijos y de los hermanos. ¿Se dan cuenta? El diseño de Dios es perfecto y aquí nos lo mostró. Pero hay unos querubines allá guardando ese paraíso. No sabemos cómo, porque está fuera de la dimensión que nosotros conocemos ya una vez que hubo la caída. Y entonces, no nada más la caída del hombre y la mujer, y vemos cómo viene la desintegración de todo esto, ¿sí? Del propósito perfecto, el anhelo de Dios. Pero esto se restaura cuando nosotros entramos bajo la cobertura de Dios, bajo el diseño, y entonces entendemos el diseño, nuestro diseño, cuando formamos parte de la familia de Dios, diciendo, sí, tú eres mi Padre, yo sé que tú mandaste a tu hijo, tu único hijo, derramaste esa sangre y ahora yo no voy a tratar de con mis manos, con mis obras, tratar de agradarte y de estar en tu presencia. Hay una sola manera de estar en tu presencia, Padre, de restaurar esa familia que tú formaste, y es por medio de la sangre de Jesús. Hoy me cubro con la sangre preciosa de Jesús y me declaro parte de tu familia. Soy tu hija o tu hijo predilecto, porque tú aquí lo dices. Y desde hoy tú escribes mi nombre en el libro de la vida. Y va a haber un tiempo glorioso. No sabemos cuándo va a ser. Puede ser mañana, puede ser hoy en la tarde, en que tú, Señor, volverás y harás justicia perfecta en este mundo tan injusto y tan imperfecto. Gracias, Padre, porque esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. Y dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué le dice a Caín? Fíjense, dice, entonces el Señor dijo a Caín, y esto es, Dios, ¿por qué esta pregunta? Ya había asesinado, obviamente Dios sabía que lo había asesinado, Dios todo lo ve, ¿sí? Pero fíjense esta pregunta, porque Dios pudo haber ido con Caín y haber hecho el juicio, así como cuando Adán y Eva pecaron, Él llegó, impartió justicia, ¿sí? Jesús, Dios pudo haber llegado y haber dicho, Caín, te me vas a hacer esto. Ahorita vamos a ver las consecuencias de ese pecado de Caín. Pero una pregunta le hace Dios a Caín. Caín el primogénito, Caín el responsable de llevar la simiente que iba a liberar al mundo. Caín, el que tenía que ver por sus hermanos, por toda su familia, el responsable. Por eso Dios le pregunta y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Dios nos va a preguntar, ¿dónde está tu hermano Abel? Y tú dices, ay, bueno, ya me libré porque no soy el primogénito. ¿Cuántas veces? Sí. Y estamos hablando en lo espiritual, en lo espiritual. ¿Cuántas veces Dios tuvo que saltar al primogénito y darle la herencia espiritual al segundo? ¿Se acuerdan de Esaú y de Jacob? ¿Por qué? Porque igual que Caín, Esaú despreció la primogénita, sí, y la vendió por un plato de lentejas. Muchas veces usamos esa expresión, ¿verdad? De
que es que se vendió por un plato de lentejas y ni siquiera sabemos de qué se trata. Ya lo veremos más adelante, la historia. Pero fíjense, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé, la mentira, la mentira. ¿Qué Sangre fría. que cuando decimos nosotros una mentira, y yo pienso, ¿es en serio, Amalia? ¿En serio? ¿En serio crees que Dios no está, o sea, que no sabe la verdad? Tengamos cuidado con eso. Es que estamos tan acostumbrados. Sí, ya voy saliendo, te estás en la regadera. O sea, sí, esa es la verdad. Y se nos hace tan fácil caer en esas cosas. Obviamente estoy dando un ejemplo muy trivial, pero todos los días, de verdad, es una lucha constante por la verdad. Y sabemos cuando estamos moldeando la verdad, que son verdades a medias. No existen las verdades a medias. Mejor cállate y no digas nada. Llegas tarde a un lugar, no tienes que inventar que el perro se comió las llaves, que el tren pasó y que no sé qué. No, ¿sabes qué? Simplemente llega, discúlpate, lo siento, discúlpenme. Y bueno, yo ah, siempre quiero decir, trataré de no incurrir en lo mismo, porque ese es mi deseo, ¿sí? Pero fíjense, dice, y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? O sea, todavía con Dios sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos cómo estamos delante de Él y todavía le lanzamos el reto a Dios. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Claro que lo eres. Eres el primogénito. Tú lo sabías, porque no de, tú sabías, tú tenías una relación conmigo. Imagínense, o sea, Dios le está hablando directamente a Caín, así como ahorita te está hablando a ti. No te hagas el sordo. No nos hagamos los sordos. Nos está hablando. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Y que fíjense lo que le dijo Dios, le contesta a Caín. Cada gota derramada de sangre, tú eres responsable, porque Dios le contesta, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano. Fíjense una cosa. ¿La sangre tiene voz? La sangre tiene voz. Habla, ¿sí? Habla. La voz, la sangre habla. Y la palabra tiene poder. Nosotros cuando hablamos la palabra de Dios, estamos respaldados por la sangre poderosa de Jesús, porque es la sangre la que nos cubre. La sangre tiene voz, dice, ahora pues, y viene el juicio. O sea, le dio en 1000 oportunidades Dios de arrepentirse, de ponerse de rodillas, de clamar a Dios. La arrogancia y la soberbia. Soy yo y nada más que yo. Mi hermano, quién sabe, no sé. Ahora pues, fíjense, y aquí viene la maldición de la tierra. Fíjense bien, maldito eres de la tierra
que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquí viene la maldición ya de la tierra, ¿sí? Acuérdense que cuando viene el juicio de Dios sobre Adán y Eva, pues vienen varias cosas. Y le dice a Adán, con el sudor de yo te di todo, aquí tenías todo, pero ahora vas a tener que labrar la tierra y con el sudor de tu frente vas a extraer el fruto. Y a veces va a haber fruto y a veces no. Y como vemos, la tierra, ¿sí? Lo que acaba de pasar en España, qué terrible. Vemos, yo es la primera vez que veo a la reina Leticia realmente humana, conmovida por lo que ella vio allí. Sí, dice, y que hay una maldición, fíjense, cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Por eso hay desiertos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la bendición de Dios está sobre esa tierra? Cuando Dios nos da una tierra y bendice esa tierra para nosotros, ¿qué vamos a encontrar en esa tierra? Leche y miel, ¿sí? Una tierra fértil, una tierra abundante. Y lo vemos con el pueblo de Israel, ¿sí? Que un pedacito así tiene para exportar al mundo no sé cuántos productos. Exporta Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque la bendición de la tierra viene del Señor. Entonces, el que dice, ahora tú serás vagabundo y errante, serás en la tierra. ¿Qué pierde aquí Caín? ¿Qué pierde? Su territorio. No nada más pierde su tierra, su territorio. Dios le había encargado a él. Acuérdense, ¿qué le había dicho? ¿Qué les había dicho? Esta es tu tierra, yo te la doy y te daré fruto y te bendeciré, pero ahora te quito la tierra y vas a ser vagabundo y errante serás en la tierra. Así que cuidado con la tierra que Dios nos ha dado, porque nuestro himno nacional lo dice, el himno nacional mexicano, por el dedo, tu destino, por el dedo de Dios se escribió. Dios nos ha dado un territorio, una tierra, y tenemos que recuperarla, porque es bendición de Dios la tierra. Sí. Y entonces, ¿qué le dice Caín todavía? Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. ¿Cuál era verdaderamente el castigo de Caín? Muerte. Sí, porque en Levítico, en las leyes, dice, es ojo por ojo y diente por diente. Y el que derrame sangre, su sangre será derramada. Así lo dice el Señor. Pero no muere ahí. No muere. Fíjense lo que dice. Entonces Caín pide clemencia. Hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé. Eso era lo más tremendo. Sí, me quitaste la tierra, pero ahora me tendré que esconder de tu presencia. Eso es lo más tremendo, porque viene lo mismo que trataron de hacer Adán y Eva, y entra la vergüenza y entonces nos escondemos de Dios, ¿sí? Y seré vagabundo y errante en la tierra. Y entonces le dice, y sucederá que cualquiera que me halle, me matará, ¿sí? Cualquiera que me halle. O sea, tenemos que entender que esto es una recopilación. Obviamente había pasado ya muchos y muchos años. Recuerden que esta gente vivía 900 años, 1000 años, no sabemos cuántos, ¿sí? Vivían 1000 años y obviamente se casaban y se reproducían y se reproducían y se reproducían. Y en aquel tiempo no había lo que es ahora cuando los genes
¿verdad? De las hermanas y de todo eso. O sea, tenían 500 hermanas, no sé, ¿sí me explico? Ya hasta Levítico, ahí sí, ya viene lo que Dios dice, que no puede haber parentesco, ¿verdad? Entre los hermanos. En aquel entonces, pues no, porque de una sola pareja y la genética no estaba contaminada, ¿sí? La genética era pura, entonces no había problema. Ahorita, pues, va uno a España y le encuentran la historia de los reyes que, como se casaban entre sí porque no querían perder las tierras, ¿verdad? Pues ya ni siquiera podían masticar los alimentos, tenían que alguien masticarle los alimentos para que el pobre rey pudiera comer, ¿verdad? Y todo por problemas genéticos que se venían, la hemofilia también, ¿recuerdan? La de los reyes, ¿por qué? Pues porque se casaban entre ellos. Entonces, dice, seré vagabundo y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Ya, obviamente había mucha gente. Entonces, de, de ellos mismos, sí, entre ellos se casaban y tenían hijos. Si vives 900 años, pues un año por hijo. Sí, exacto. No, pero a ver, Caín, Adán y Eva siguen teniendo hijos. Siguen teniendo hijos. Sí, sí, nada más nos está hablando del primogénito Caín y de Abel, pero ellos siguen teniendo, Adán y Eva viven muchísimos años y siguen teniendo hijos, y entre ellos se van casando, hombres y mujeres, hermanas con hermanos, etcétera, y luego ahí se va haciendo la población, ¿verdad? Reproduciendo porque no había matrimonio en ese entonces. No dice ni la edad. No dice ni la edad, pero sabemos que, por ejemplo, Matusalén, que fue el hombre más longevo, vivió 900 y pico de años, ¿verdad? Y es 9 años. 969 años, Matusalén, y eso es ya después, ¿verdad? La vida del hombre pues se ha ido acortando. Bueno, es que eso es otra cosa que también Dios dijo, pero vamos a regresarnos. Dice, y entonces cualquiera que me halle me matará. Obviamente ya había mucha gente, ¿sí? Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. ¿Qué dijo? Dios dijo, ¿sí? Como quiera, Caín era el primogénito. ¿Sí? Como quiera, Caín era el primogénito. ¿De toda ¿Qué la pasó? humanidad? Fíjense, de toda la humanidad. Caín era el primogénito. Aparte de eso, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando Abraham pues se deja influenciar por Sara y tiene a su hijo Ismael? No era el hijo de la promesa, sin embargo, Dios lo protege. Dios lo protege. ¿Se acuerdan cuando Sara le dice, vete y está en el desierto y se están muriendo, ¿verdad? Agar e Ismael, y Dios los protege. Entonces, ¿qué le dice a Caín? Dice, cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. O sea, eso es mi venganza. La venganza es mía, dice el Señor. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matará. Sí, no lo matara. Y bueno, vamos a su promesa, aún, fíjense, sí, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún Caín, habiendo hecho todo lo que hizo, ¿sí? Asesinando a su propio hermano, no se arrepintió, todavía le retobó. ¿Se acuerdan cuando decía, no se retobona, no me contestes? Bueno, pues así nos decían las mamás. Entonces, y fíjense todavía la misericordia de Dios, porque el plan de Dios se iba a cumplir.
porque el plan de Dios se cumple a pesar del diablo, a pesar de todo lo que sea, ¿sí? Pero aquí en esta lección, ¿qué aprendemos del Señor? Fíjense, ya no vamos a terminar aquí, pero en muchos de en Levítico 9:24, ahí están Moisés y Aarón, y él dice, fíjense, cuando dice el de la ofrenda, dice, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Y en Levítico 9:24, en las leyes, Dios dice que cuando lleven los sacrificios, que van a dar la sangre, ¿verdad? Va a cubrir y van a cubrir el altar y todo eso, ¿verdad? Que tiene que entrar el sumo sacerdote, todas las instrucciones las dio Dios para que pudiéramos estar en su presencia, ¿sí? Y dice, pero la grasa de todos los animales es ofrenda para Dios. ¿Ustedes creen que no estaban instruidos Caín y Abel? Fíjense, porque aquí dice que trajo el primogénito y de la grasa de los mismos. Él ya sabía que la grasa era para el Señor. Y fíjense, todavía falta muchísimo para que sea levítico y Dios les dé las leyes específicas al pueblo, pero ya se las había dado. Ellos ya sabían. Dios siempre nos dio la forma para poder entrar en su presencia. Y ahí dice, y la grasa era ofrenda para el Señor. En Jueces 6:21, Primera de Reyes 18:38, Segunda de Crónicas 7:1. Ahorita ya no tenemos tiempo para ir a cada uno de estos, ¿verdad? Pero ¿qué está diciendo? Que ellos, Caín y Abel, sabían exactamente cómo era la ofrenda para el Señor, no como tú o como yo queramos hacerla y queramos dársela. No es como nosotros digamos, es como Dios dice. Por eso dice la palabra, que habrá la alabanza. Ahora nuestro sacrificio es la alabanza, pero que Dios quiere que le alabemos en espíritu y en verdad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, somos responsables de cada gota de sangre de nuestro hermano, porque es la que clama, dice tu palabra, clama. Y así también dice tu palabra que ahorita en este momento la voz de los profetas y de quienes tú mandaste a hablarnos de tu palabra, hablarnos de quién eres tú, de la salvación, de que tú eres el único camino, verdad y vida, que por tu sangre y por nada más, ningún otro sacrificio es válido, solamente por el sacrificio tuyo, Señor, de tu sangre que fue derramada por mí y hoy me cubre y me limpia y me hace acepto delante de ti, Señor. No hay nada más que yo tenga que agradecer y dar ofrenda y honor y gloria más que a ti. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces no estamos